Los invito a que tomen su lugar. Vamos a dar inicio. Tomen su lugar, hermanos. Gracias. Bueno, antes de empezar, pues yo quiero darle la bienvenida a Marta, que nos acompaña el día de hoy, a Sergio Luciano, que también nos acompaña el día de hoy. Bueno, tuvo que salir. Luis, también nos acompaña, bienvenido. Carlos, hijo de la hermana Vicenta, que también nos acompaña, bienvenido. Y bueno, pues también al hermano Ricardo, que él ya viene, pero hoy nuevamente nos acompaña. Bienvenidos, esta es su casa y deseo de todo corazón que Dios haga la obra completa en sus vidas. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer una oración. Los invito a que se pongan de pie. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres Dios. Todo es tuyo, a ti te pertenece todo, Señor. El tiempo, la hora. Tú nos has enseñado, Señor, que todo lo visible y lo invisible es tuyo, te pertenece, Padre. Es por eso que hoy ponemos delante de ti este tiempo, esta palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya, nos edifique y nos lleve a todo el conocimiento de la verdad. Padre, que cada uno de los que estamos aquí podamos entender lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres hablarnos. Que nuestros sentidos espirituales, Señor, estén prestos para escuchar tu palabra, atesorarla en el corazón y ponerla en obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas, luz en la oscuridad. Ayúdanos a entender qué has hecho por nosotros en esa cruz, qué hiciste por nosotros en ese sacrificio, de dónde nos sacaste, dónde estábamos, quiénes éramos antes de que usted, Señor, viera y pudiéramos entender el Evangelio, el perdón de los pecados, el arrepentimiento de pecados, la justificación por medio de su sacrificio y la nueva vida en Cristo, Señor. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, y acompáñenme en el libro de los Colosenses. Vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 23. Aparentemente es mucho, pero solamente son 23 versículos. Vamos a leerlo, hermanos. Amén. ¿Ya estamos ahí? Libro de los Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, y dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del Espíritu Santo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es Cristo, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo le fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual el apóstol Pablo fue hecho ministro. Amén. Hermanos, estas palabras se les hacen conocidas, o a quién no se les hace conocida. No sé si a los que nos visitan por primera vez no lo entiendan o ya lo entiendan, pero precisamente este mensaje de Pablo a la iglesia de los Colosenses es un mensaje, o esta carta fue escrita por Pablo. Pablo no conocía, hermanos, a los colosenses. El que le llevó noticias a Pablo fue Epafras, no sé si así se pronuncia, sin acento o con acento, Epafras. Él le llevó, cuando Pablo estaba encarcelado, le llevó esas noticias a Pablo. Y Pablo comenzó a escribir esta carta para los colosenses. Él no sabía cómo se conducían. Se dice un poquito aquí en la carta de Pablo, de los 4 capítulos, que los colosenses estaban desviándose, o había personas que estaban metiendo otras doctrinas, como el culto a los ángeles, doctrinas que estaban desviando totalmente el objetivo, que era la salvación en Cristo, entre ellas el culto a los ángeles. Entonces Pablo, hermanos, escribe esta carta para los colosenses en el capítulo 1, el que ya leímos. Ahí ora el Pablo por sabiduría y conocimiento para los colosenses, ora dándole gracias a Dios por la vida de Epafras, cuando lo visita en su prisión. Y esta carta se enfoca en la plenitud en Cristo, hermanos, la deidad en Cristo exaltado, en su preeminencia, en su plenitud y su divinidad. Lo que quería Pablo es que los colosenses entendieran y que no se desviaran de esa verdad, que es Cristo, en toda su plenitud, en toda su potencia, en toda su supremacía,
en toda su autoridad, en toda su semejanza a Dios, en toda su esencia, porque los colosenses así estaban, trabajando o viviendo. Pero hubo personas que se empezaron a meter y empezaron a meter fábulas que no llevaban, que pareciera que llevaran a Cristo. Es como hoy en día, hermanos, cuando, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que te quieren ayudar a dejar un vicio y te hablan de Cristo, te hablan de Dios, pero a su manera, no exaltándolo en toda su plenitud, sino poniendo primero la enseñanza del hombre. Primero ponen ellos esa enseñanza, que pueden ser sanados por medio de ese primero, cuarto y quinto, tercero, cuarto y quinto paso, pero no exaltan a Cristo como tal. Hoy en día hay muchas sectas, por así llamarlo, hermanos, de donde los hombres pueden acudir a una sanación de su alma, de su corazón, de su mente, pero son fábulas engañosas que sí te pueden hablar de Cristo, pero no exaltado como Él es. Lo ponen en segundo lugar y engañan al hombre que por medio de la meditación, por medio de ciertos ritos, pueden llegar a ser limpios e incluso la salvación. Pero a Cristo no lo exaltan, a Cristo lo ponen en segundo lugar. Hoy en día, en aquel día también había esas personas que estaban metiendo el misticismo en la iglesia. En el capítulo 2, hermanos, de esta carta, es donde les comento que ahí es donde Pablo les escribe a los colosenses esa parte de la enseñanza que confunde y llevaba como objetivo desviar la fe en Jesucristo. Era el legalismo, las filosofías, las tradiciones del hombre, el gnosticismo, el misticismo, el que es el culto a los ángeles. Todas esas doctrinas o esas enseñanzas estaban entrando dentro de la iglesia de Colosas. Todo viene en el capítulo 2, pero no lo vamos a leer todo. Pero ahí en el capítulo 2 viene toda esa parte donde Pablo les dice, no os dejen engañar, no permitan que los engañen, no se desvíen de la fe de Cristo, porque Cristo es en todo, la supremacía, la plenitud, la divinidad. Ahorita explicamos toda esa parte, hermanos. Esa es la carta que escribía Pablo a los colosenses, y en el capítulo 3, hermanos, Pablo les hace ver a los colosenses la vida nueva, o más bien la vida antigua. O sea, les recuerda a los colosenses qué vida llevaban sin Cristo y cuál es la vida nueva en Cristo Jesús, por medio de su resurrección. Recordemos, hermano, que todos los que estamos bautizados, simbólicamente entramos a las aguas dejando ese viejo hombre, y simbólicamente salimos y resucitamos con Cristo a una vida nueva. Simbólicamente el bautismo, para todos los que estén bautizados, lo recuerdan y lo saben. Y para los que no estén bautizados, hay que darles esa enseñanza, ese estudio, para que puedan creer en Jesucristo como Señor y Salvador, crean en el Evangelio, se arrepientan de sus pecados y crean que Cristo murió por perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día, y tengan que bautizarte. Es un proceso, ¿no? Como ya todos los que nos bautizamos lo sabemos. Pero eso es lo que Pablo le dice a los colosenses: vida antigua y vida nueva. Dice en el libro de los Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Colosenses 3:1 les dice así a esa iglesia: si habéis resucitado en Cristo, ahora busca las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba, hermanos? Pues las del reino, ¿no? Las de Dios. Y donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y también les hace énfasis donde les dice: haced morir lo terrenal. Y te da una serie un enlistado de pecados. Si van al capítulo 3, ahí les va a dar una serie de pecados que dice el Señor: les dice Pablo, hagan morir lo terrenal. Y ahí viene una serie de pecados, hermano, de todo lo que nosotros ya vivíamos en aquel entonces, que hoy en día ya no lo vivimos para los que están en Cristo.
Y les dice, vestíos como hijos de Dios a una vida nueva, santos y amados, y también te da una serie de ejemplos conforme a la imagen de Cristo. Si lo quieren leer, está en el capítulo 3, versículo 1. Ahí en ese capítulo les dice, les da un enlistado de pecados antiguos de la vida que llevaban sin Cristo a los colosenses y una lista de cómo deben de ser vestidos como hijos de Dios, con paciencia, con amor, con benignidad, que son es el fruto del Espíritu Santo. Y también les da los deberes sociales, hermanos. Ahí viene una lista completa de cómo te debes de conducir como persona, como marido, como mujer, como hijo, como padre. Ahí te lo dice, ahí le dice Pablo a los colosenses cómo se deben de conducir los maridos para con sus mujeres, cómo la mujer debe de ser con el marido, cómo debe de ser el hijo con el papá, cómo debe de ser el papá con los hijos. Y es una gran enseñanza. Y más bien se los está recordando nada más, porque ellos ya lo vivían, pero había personas que estaban desviándolos de esa fe. Sí, hermanos. Entonces, un poquito de la historia de los colosenses, esa es la historia, un poquito de la historia de por qué Pablo escribió la carta a los colosenses. El por qué escribió esa carta, porque Pablo estaba en prisión. Epafras va y le comenta a Pablo todo lo que hacían en la iglesia y Pablo se gozaba, pero también le decía, tengo un pesar, eso es lo que está pasando ahí, se están desviando. Hay personas que empezaron a entrar con fábulas, con otras enseñanzas. Por eso Pablo les escribe esa carta a los colosenses. Y si se dan cuenta, hermanos, en el capítulo 1 les dice que no han cesado de orar por ellos, pero pidiendo ¿qué? ¿Qué nos decía el primer versículo, hermanos? El segundo versículo de esta carta, en el capítulo 1. ¿Cómo oraba Pablo? ¿Qué pedía Pablo para los colosenses? Él pedía sabiduría y conocimiento para ellos. O sea, esa era su oración. Que el Señor nunca dejara de darles esa sabiduría y ese conocimiento. Y es la oración que hoy nosotros debemos hacer por la iglesia. Sabiduría y conocimiento y entendimiento, hermanos. Esa es la oración que debemos hacer nosotros como hijos de Dios, como santos, como rebaño, como hermanos. Pedir sabiduría y conocimiento para la iglesia Maná del Cielo. Ahora, hermanos, vamos a hacer el énfasis en el capítulo 15, en el versículo 15 del capítulo 1, del 15 al 23, hermanos. Ayúdenme otra vez a ir al capítulo 1, versículo 15, y voy a leer otra versión que traigo aquí. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Dice la versión, nueva traducción, capítulo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Hermanos, alguien de nosotros no podría estar dudando de esta palabra. Si alguien de los que nos visita no la entiende todavía, quiero decirles que el Señor, Cristo, es la misma imagen de Dios. No hay más, hermanos, no hay más, amigo, invitado. No hay más, solamente es Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, o sea, no lo vemos, pero sabemos que existe. ¿Y dónde podemos ver que existe, hermanos? En la creación, en ti, en mí. Yo soy una creación de Dios y sé que Dios me hizo a imagen y semejanza. Génesis capítulo 1 dice que Él creó todas las cosas. Y ahí viene la historia de cómo creó Dios al hombre. Entonces, ¿dónde puedes ver al Dios si alguien te dice, oye, ¿y dónde está tu Dios? Yo no lo puedo ver. Dios me creó.
y te creó a ti. Y no hay nada que te pueda confundir. Eso es lo que pasaba con los colosenses. Les estaban confundiendo. Les estaban confundiendo que no era Dios y que no era Cristo. Que había otras formas de llegar a Él, a ese Dios que ellos no veían. Pero Él dice, Él ya existía, Él está hablando de Cristo, antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación, hermanos. Sobre toda la creación. ¿Y cuál es toda la creación? Desde antes de que fuera el hombre, fue creada la tierra, el universo, las estrellas, todo donde está sentado Él, en el trono, allá en el cielo. Ahí viene la historia de Génesis, hermano. Los ángeles, potestades, principados. Primero fueron creados. Todo eso fue creado. Después crea al hombre, la tierra, todo lo que hay aquí. Puedes ver a Dios mismo en el cielo, en las nubes, en las aves, en los árboles, en las plantas. Y si recuerdas en Génesis, las plantas antes no tenían agua, eran regadas con el mismo vapor del agua que subía y crecían. Hoy en día el hombre las tiene que regar, el hombre las tiene que cultivar, pero antes no era así. Pero eso, hermanos, no nos debe de desviar. Si alguien llega y nos dice otra doctrina, y no solamente aquí en la iglesia, sino allá en tu casa, en tu trabajo, donde tú quieras que andes, porque si tú platicas con personas que están bien estudiadas en ciertas enseñanzas que conocen en Cristo, te pueden llegar a confundir. Claro, si no estás bien cimentado en Cristo, hermano. Yo me he encontrado compañeros de trabajo que me debaten y me dicen, no, es que yo encontré, fíjate cómo dicen, yo encontré la paz con ellos. Están llenos de pulseras y están llenos de collares y me explican qué significa cada collar, qué significa cada pulsera. Ellos ya fueron engañados. Bueno, pero para eso estamos también nosotros, para decirles la verdad. Y también los haces dudar. Cuando tú tienes bien cimentado a Cristo en tu vida y no dudas y les dices cuál es la verdad, pero hermano, yo no tengo mucha retención en mi mente de la palabra, de decir, en el versículo de Colosenses 1 al 23 dice esto, no, pero Dios me recuerda lo que dice en la Biblia, y eso es lo que yo les digo. En la Biblia viene escrito que el único Dios verdadero es Cristo, y debaten, pero no tenemos que dudarlo, porque si empezamos a dudar, pues ya empezamos a confundirnos. Tenemos que continuar predicando y enseñándoles que es Cristo, solamente Cristo es el supremo, el Rey, el Señor de señores, amén. Versículo 16 dice, por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Dios hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Las que podemos ver y las que no podemos ver. Hoy en día, mis hermanos, ya al hombre, hermanos, ya no le impacta nada. Anteriormente sí, que el descubrimiento de la luna, era impactante, ¿no? Que las estrellas, que los planetas, que las constelaciones, era impactante. Ahora, hoy en día ya no, ya lo ven como un sistema solar. Pero ¿quién creó ese sistema solar? ¿Quién creó lo que existe en ese sistema solar que nosotros no podemos ver? Lo único que podemos ver mediante el telescopio o los satélites, lo que alcanzan a ver esos instrumentos. Pero hay más allá todavía, más allá que el Señor ya nos los mostrará cuando estemos con Él. Amén. Dice que las cosas que no podemos ver y las que sí podemos ver. Si tú te acuestas ahí en el pastito, en un lugar, y ves hacia arriba en el cielo, ¿qué alcanzas a ver, hermano? Las nubes en el día y hasta ahí. En la noche, las pocas estrellas por la contaminación, pero si te vas a un lugar de provincia, puedes ver muchísimas estrellas, hasta ahí. Ya no puedes ver más.
Bueno, te pones un telescopio, alcanzas a ver algo, hasta ahí. Los satélites que ocupa la NASA, ¿hasta dónde alcanzan a ver? Ya ven constelaciones, pero hasta ahí, hasta ahí. Pero sabemos que hay más todavía, hermanos. ¿Alguien de nosotros ha visto un ángel? ¿Un principado? ¿Una potestad? No, hermanos, aunque en el Face ahí vienen los Reels y ya la tecnología es, y nos dibujan a ángeles ahí caídos con alas y demás. Pero nadie los ha visto. Eso es lo que creó el Señor. Todo eso. Capítulo 16, continuamos. Esas cosas que podemos ver y las que no podemos ver, dice el Señor, que son tales como tronos. ¿Alguien ha visto el trono de Dios? Reinos, gobernantes, estoy leyendo otra versión, y autoridades del mundo invisible. ¿Alguien ha visto un trono, un reino, una potestad, un principado, hermanos? Solamente Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo eso, tronos, gobernantes, autoridades, potestades, principados, reinos, todo lo que no podemos ver fue creado para Él. Y todo lo que podemos ver fue creado para Él. Él es el único Rey Supremo de toda la plenitud de Dios, el único, hermanos. Y entonces, ¿qué pasa en Colosas o qué pasaba en Colosas, hermanos? Venían y les querían dar una enseñanza de culto a los ángeles. O sea, querían poner a los ángeles en primer lugar que a Cristo. A Cristo lo querían poner en segundo lugar. Eso es lo que pasaba en Colosas. Por eso Pablo les escribió: no se dejen engañar. Les dice Pablo: no se dejen engañar. Ustedes permanezcan en esa salvación por medio de Jesús, en ese sacrificio en la cruz, que a veces la iglesia cristiana, mis amados hermanos, lo pone en segundo lugar. A veces pone en segundo lugar la iglesia de Cristo esa salvación. Una vez yo le platicé a una persona, lo hice intencionalmente y le dije que si ella creía en Dios, así se lo dije: ¿tú crees en Dios? Y me dice: ¿tú de qué religión eres? Digo: no, yo no tengo religión. Pero yo quiero conocer a tu Dios, le dije. Yo quiero conocer a tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Ah, pues mi Dios es el que... se queda así, ¿no? Dice: buena pregunta, ¿no? ¿Quién es mi Dios? Le digo: ¿dónde puedo ver a tu Dios? ¿Dónde me lo puedes mostrar? Yo le decía en un escrito, ¿no? ¿Dónde puedo verlo yo? ¿Y dónde puedo leer, tener un libro que me digas que ese es tu Dios? Y no me puedo decir. Pero creen en Dios, pero no saben quién es Dios. Y le digo: bueno, mira, ¿te parece bien que lo investigues? Era fin de semana. Y el lunes me dices: sí, dice, lo voy a investigar. Bueno, se llegó el lunes, pero no me dijo nada. Dejé que pasara martes, miércoles y le pregunté sobre la semana. Le digo: oye, ¿ya pudiste ver y investigar quién es tu Dios? ¿Y dónde puedo conocerlo? Dice: no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Le digo: ¿y si ese Dios el cual tú me hablas, un día que estés enferma, le clamaras y Él te dijera: no tengo tiempo para ti? ¿Te gustaría que te dijera eso tu Dios? Y también se quedó callada. Se enojó, se enojó y se dio media vuelta y se fue. Hermanos, nosotros como iglesia cristiana, ella porque no conoce, porque no sabe ni quién es su Dios, solamente cree en Dios. Pero nosotros que ya conocemos a Cristo, el que me salvó, el que me perdonó, el que me justificó, el que tuvo redención por medio de Él y que ahora vivo aquí en estos momentos y le glorifico y le honro y le canto a Él. Nosotros que tenemos a Cristo, hermanos, si nos hacen una pregunta así, ¿podemos contestar sin avergonzarnos? ¿Sin tener vergüenza? ¿Podemos defender a ese Cristo así, con toda autoridad y con toda fe
Decirle, sí, mi Cristo es el que dio la vida por ti y por mí en la cruz y me justificó. Y yo era esto antes, ahora soy una criatura nueva en Cristo. ¿Puedes defenderlo de esa manera? Aquel que no pueda defender de esa manera a Cristo, hermanos, es por dos razones. Una, porque no lo conoces, y dos, porque estás en pecado. Si no lo conoces, es porque pues no sabes lo que viene escrito aquí en la Biblia. No lo conoces, todavía no lo conoces. Entonces la invitación para aquellos que nos visitan por primera vez es que conozcas a Cristo. Conozcas a ese Cristo que en este momento el Espíritu Santo pone las palabras en mi boca. Ese es el Cristo del que hablamos. Pero si el cristiano creyente no defiende a Cristo ni su fe, es porque está en pecado, porque sí tiene el conocimiento, pero lo tiene retenido por el pecado. Y cuando el pecado gobierna la vida del cristiano, hasta tartamudeas para poder decir algo, cuando ese pecado gobierna. No estamos exentos de pecar, hermanos, todos los días pecamos, todos los días, pero todos los días le podemos pedir perdón a Dios. Amén. Entonces tenemos que defender a Cristo, al Evangelio y al Señor que dio su vida por ti y por mí, y el cual es el Rey y Señor de señores, el cual Él creó todo. Dice el versículo 17, Él ya existía antes de todas las cosas, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, hermanos, en todo. La cabeza de la iglesia es la cabeza de esta iglesia. Cristo es nuestra cabeza, hermanos. Nosotros somos el cuerpo. Y dice el versículo 19, amados hermanos, pongan atención en esto, hermanos. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, así dice aquí. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de los ángeles, por medio de las potestades, por medio de las filosofías, por medio de las fábulas. ¿Por medio de quién, hermanos? ¿Cómo dice su Biblia? Por medio de ese sacrificio. Por medio del sacrificio, o sea, no hay más. Nadie dio la vida por ti y por mí. Hermanos, apenas fuimos a un sepelio, no un sepelio, a un velorio. Y puse atención en los rezos que los católicos hacen. Primer misterio, segundo misterio, tercer misterio, cuarto misterio, quinto misterio, y la repetitividad de un Padre Nuestro, y le pedían por el alma del que ya había fallecido a la Virgen María. Puse atención, no lo estoy criticando, ni lo estoy juzgando, solamente puse atención. Y cuando estaba poniendo atención, yo le decía al Señor, ¿qué voy a decir, Señor? ¿Qué quieres que les diga yo aquí en esta reunión? Inmediatamente el Señor me dijo, háblales de Cristo y de la salvación. Así, entonces el mensaje fue directo, hermanos. Y siente uno un poquito así como de, pues, cómo lo van a tomar y cómo van a reaccionar, y a lo mejor hasta nos van a correr de aquí, ¿no? Pero bueno, al final se dio el mensaje, hermanos, y Dios nos respaldó. Pero tenemos que predicar a Cristo y la salvación y el arrepentimiento de pecados. Lo que sí tuve que hacer es mostrarles de dónde venía Cristo, encarnado de la Virgen María. O sea, les tuve que explicar esa parte para poder yo entrar en el mensaje de la salvación, por los rezos que habían hecho antes.
Bueno, hermanos, dice que en su plenitud. Ahora vamos a ver esto que dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer hasta ahí vamos a leer, hermanos. Pero vamos a ver qué nos dice o cuál es el significado de estas palabras, hermanos, para entender un poquito más. ¿Qué significa preeminencia, hermanos? ¿Sí? Eso viene en el capítulo 1, versículo del 1 al 18. La preeminencia se refiere a la supremacía, a la autoridad sobre toda la creación. Se refiere a la supremacía y excelencia en toda la creación. Toda la autoridad, hermanos. En toda la creación. O sea, el poder supremo de Cristo en toda la creación. El poder supremo. ¿Qué entendemos con el poder supremo? Que ya no hay más arriba. Es todo, el poder supremo de toda la creación. Ese es nuestro Cristo. Ahora, hermanos, la plenitud también viene ahí en el capítulo 1, versículo 1, 19. Dice que la plenitud es la completa abundancia y satisfacción en Cristo. Palabra griega dice que es pleroma, un estado completo de totalidad. La plenitud. Tú y yo nos hemos de sentir plenos en Cristo Jesús. Plenos. No nos hace falta nada. Nada, hermanos. Si en algún momento estamos buscando, o alguien o algún creyente busca esa plenitud en esas fábulas, en esas sectas, en esas enseñanzas o doctrinas erróneas, quiere decir que Cristo no es tu plenitud. No estás completamente satisfecho de la abundancia que te da Dios espiritual. La abundancia espiritual. Si algún creyente busca en otro libro, hay libros que incluso que te dicen que tienes el poder de atraer las cosas, que si tú lo dices 1000 veces, eso se va a hacer realidad, que porque la mente tiene poder. Bueno, entonces quiere decir que Cristo no es pleno para ti, porque estás buscando esa plenitud en otras enseñanzas. Que no quiera decir que los libros no sean buenos, sí son buenos, pero hay que ver cuáles son los libros que te van a edificar. Hermano, ahora viene la palabra divinidad. La divinidad, dice el significado bíblico, dice que es la naturaleza, la esencia de Dios, la perfección y pureza y santidad, y es el poder supremo y eterno. Y la deidad dice que es la esencia divina de Dios, su poder, sabiduría, amor, perfección en todo lo creado, la majestad y la autoridad y sus atributos. Divinidad y deidad en Cristo, mis hermanos. Él es esto y más todavía. Poder y sabiduría, perfección, pureza, santidad. No hay nadie santo, solamente Cristo, hermanos. Todos somos pecadores. La humanidad a veces piensa, mis amados hermanos, que son buenos. La humanidad dice, no, yo soy bueno y a veces hago cosas malas, pero no es cierto. La humanidad es enemigo de Dios y es malo por naturaleza y a veces hace cosas buenas. Muy diferente. A veces hace cosas buenas, es mala. Sí, hermanos, esos son los significados, hermanos, de ese Dios al cual creemos nosotros, de ese Cristo, de ese Señor de señores, Rey de reyes, que gobierna sobre ti, sobre tu vida, sobre tus pensamientos. Por eso es que les digo que a veces la iglesia o el creyente pone a Dios en segundo lugar. Porque si ese Dios te gobierna a ti y tú ya le permitiste, y tú y yo ya le permitimos, Señor, gobierna en mi vida, guía mis pasos, y le cantamos al Señor de esa manera, que Él guía nuestros pasos. Entonces, ¿por qué a veces
los planes y pensamientos son diferentes o no los ponemos en manos de Dios. Y luego hay veces nos preguntamos, híjole, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no salió como yo quería? Ahí está la respuesta. Porque tú así lo querías. Y siempre va a haber esa respuesta misma. ¿Por qué esto salió mal? ¿Por qué no salió como yo lo planeé? ¿Por qué? Por eso, porque tú lo planeaste. Nunca se lo pusiste a Cristo, a esa plenitud, a ese Rey Supremo, a ese Rey Santo. Y le dijiste, Señor, yo quiero hacer esto. ¿Puedo? ¿Me lo permites? Necesito tu ayuda. ¿Cómo lo puedo hacer? Guíame. Maridos, ¿cómo tenemos que tratar a nuestras mujeres? ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿Como dice la Biblia o como piensas tú que la puedes tratar? Padres, ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Como dice la Biblia o como piensas tú que los puedes tratar o enseñar? Hijos, ¿cómo obedecen a sus padres? ¿Como dice la Biblia o como tú piensas que como hijo es lo mejor? Ahí viene ese detalle, hermanos, que si tenemos a Cristo como la divinidad, la deidad, la supremacía, la plenitud, porque a veces actuamos con nuestros propios pensamientos. Entonces, Cristo no es tu plenitud, porque los planes los estás poniendo en un segundo, a Cristo lo estás poniendo en un segundo término incluso de tus pensamientos. ¿Sí, hermano? Entonces, esos pensamientos que Dios ya conoce, porque Él lo conoce todo, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, esos pensamientos ya los conoce. Si tú dices, hoy voy a salir, fíjese, hermano, no es exageración, y si es exageración me corrigen, por favor. Cuando yo salgo de la casa, antes de que salga de la reja, ya mi corazón está pensando, Señor, ni siquiera oré para que pudiera salir. Y ahí me tengo que regresar rápidamente. Señor, ayúdame, mi entrada, mi salir es tuyo, protégeme, cuídame, estoy en tus manos, todo este día es para ti. Y rápido hago una oración, porque no me puedo sentir yo pleno el salir de casa sin poner en manos de Cristo mi vida y la de mis seres queridos, claro. Inténtalo, intenta salir así, mis amados hermanos, intenta salir así, sin Cristo, y no me dejes mentir. ¿Qué te pasa durante el día? Te encuentras personas con ira, con enojo, que te confrontan, que te avientan el carro, que te dicen groserías. Te empiezas a encontrar esas situaciones, hermano. Entonces Cristo es nuestra plenitud, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Rey, y si así es, diga amén. Amén. Amén, hermanos. Ese es Cristo. Cristo es tu plenitud. Cristo es todo para ti y para mí. No hay más. Y si te lo debaten, aquí está la palabra de Dios para que puedas confrontar y decir, yo defiendo el Evangelio y defiendo a mi Dios, a mi Cristo, a mi Señor, el que me dio vida nueva, el que me resucitó, el que me perdonó, el que me justificó, y que ahora por Él existo, ahora por Él vivo, ahora por Él soy lo que soy, ahora es por Él, por Cristo. Ahora, hermanos, rápidamente, porque me acaban de pasar un mensajito que van a salir los niños, vamos a verlos, solamente vamos a ver algunos atributos, hermanos, del mismo Señor y Dios. El Señor es omnipotente, poder absoluto sobre todo, omnisciencia, conocimiento total de todo, conocimiento total de todo, es la omnisciencia de Dios. Y la omnipresencia es la presencia en todas partes. Por si en algún momento pensabas esconderte de Dios, no se puede. Dios está en todas partes, en todo lugar, tiene conocimiento de todo y tiene el poder absoluto de todo lo que sucede en esta tierra y allá arriba en los cielos. Es inmutable,
Él no cambia, Él cumple sus promesas. Todo lo que está escrito en este libro de la Biblia se va a cumplir sí o sí. Sí o sí se va a cumplir. La venida de Cristo, sí, sí se va a cumplir. Vida eterna, sí, sí va a haber vida eterna. Castigo eterno, también va a haber. Por si en algún momento has dudado, por si en algún momento has vivido una vida de pecado y dices, pues no ha pasado nada, no me pasa nada, estoy bien, cuidado, porque se va a cumplir. Todo se va a cumplir aquí, hermano. ¿Y por qué estar preocupado? Cuando tú estás en la presencia de Dios, en la comunión con Cristo, en una vida santa y plena, buscándolo todos los días, no, ocúpate de eso y siempre vas a estar tranquilo, vas a tener esa paz de decir, Señor, si hoy vienes por mí, me voy contigo. Si hoy vienes por mí, estaré contigo. Sí que voy a entregar cuentas, sí, porque va a haber un juicio, pero dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que los que están en Cristo, sí, hermanos, no tendremos condenación. Esa es la paz y la tranquilidad y la seguridad que nos da Cristo, hermanos. Ayer que estaba repasando este mensaje, hermanos, en la noche, ya me iba a ir a dormir y doblo mi rodilla y le digo al Señor, no sé si me vas a dar oportunidad de mañana exponer, no lo sé, pero si me la das, guíame y ayúdame. Y si no, Señor, llévame contigo. Y ahí estaban mis nietos, mi hijo, y hermanos, da incertidumbre. Dice, Señor, aquí se van a quedar ellos, o van a ir contigo también, mi hija. O sea, da una incertidumbre, hermanos, pero tenemos que estar seguros de esa vida eterna en Cristo Jesús. Y dice también que otro de sus atributos es la santidad, la justicia, la misericordia y el amor. Y estos atributos, hermanos, reflejan la supremacía de Dios. Y algo más, fundamentan la adoración y obediencia ¿de quién? Estos atributos reflejan la supremacía, o sea, el poder supremo de Dios, pero fundamentan la adoración y obediencia ¿de quién? De nosotros, porque adoramos, exaltamos, todo creyente eso es lo que hace, exalta al Dios supremo, lo adora, lo obedece, lo sigue, lo vive, es toda su exaltación en su vida. Por eso es que decimos toda gloria, toda honra, todo honor, todo poder es para ti. Y eso decimos cada que cantamos, cada que adoramos, cada que exaltamos al Dios vivo. Toda gloria, toda honra, todo poder, toda alabanza es tuyo, Señor. Pero ahora, hermanos, leyendo esta carta y leyendo la Biblia, lo puedes decir con el conocimiento, porque posiblemente en algún momento lo digamos de labios para afuera, nada más de labios. Para ti sea toda la gloria, Señor, pero ¿cuál es su gloria? Para ti sea todo el poder, Señor, pero ¿cuál es su poder? ¿Cuál es su autoridad? ¿De quién estás hablando? Tenemos que saber y estar seguros de que es Cristo. Cristo, no hay nadie más, hermanos. Amén. Hermanos, yo les voy a dar 4 citas nada más para que podamos respaldar que la supremacía del Señor es en todo. Libro de Génesis, capítulo 1:1, para los que quieran apuntar. Salmos 24:1, Salmos 103:19 y el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hay mucho más citas, hermanos, pero esas citas, Génesis 1:1 te habla de la creación, Salmos 24:1, Salmos 103:19 y Juan 1:1-3, el verbo. ¿Quién fue desde el principio? Hermanos, ¿no pudieron apuntar? Se los vuelvo a repetir. Si gustan, se los vuelvo a repetir, hermanos, sin problema. Hermano Beto, ¿me puede ayudar con una alabanza?
con su equipo, con Génesis 1:1, Salmos 24:1, Salmos 103:19 y el libro de Juan 1, versículo 1 al 3. Esas 4 citas nos respaldan que Cristo es el Rey Supremo, creador de todas las cosas. Hermano, le voy a pedir un favor. Si usted entendió el mensaje, le voy a pedir que cierre sus ojos. Y los hermanos van a entonar una adoración y traiga a la mente a Cristo. Y cada quien reflexione cómo lo va a traer a la mente, hermanos. Si yo en este momento cierro mis ojos y traigo a un Cristo crucificado, no entendí. Si yo traigo a la mente a un Cristo derrotado, no entendí. Si yo traigo a la mente a un hombre que nos han enseñado en las películas, no lo entendí. ¿A quién vas a traer a la mente? A ese Rey Supremo.